Nos es grato saludarlos y de estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Estaba mirando acá un significado de una palabra. Dice lo siguiente, voy a dar el significado y después explicamos por qué razón. Dice, principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Ese significado de la palabra justicia. Y de eso vamos a conversar, el amor de Dios por la justicia, por que nosotros todos vivamos correctamente. Bienvenidos y gracias, Pastor Celis, por estar con nosotros. Vamos a conversar de este tema. Interesante, ¿no es cierto? Así es, una alegría estar aquí nuevamente y poder compartir esta conversación. Cuando uno dice de la justicia de Dios, más alábese en esto el que ha de alabarse, dice allí Jeremías, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia. Oiga, qué linda es la palabra misericordia, pero también dice juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Misericordia, justicia, juicio. Yo me quedaría con la misericordia, ¿no te parece? Bueno, aquí vemos cómo Dios se describe a sí mismo como un Dios que combina estos elementos que a veces nos cuesta a nosotros, ¿no? El amor, su justicia, ¿no? Su misericordia y los juicios de Dios. En Dios hay un encuentro de ambas cosas y vamos a ver. Y es bueno entonces poder ver esto a la luz de las descripciones de los dioses paganos que habían en aquella época, ¿no? Y que eran dioses totalmente arbitrarios, totalmente, digamos, inmorales, ¿no? En cambio, Dios siempre es presentado como un Dios que actúa bajo la moralidad. Hablábamos la semana pasada de la ira de Dios. La ira, la justicia de Dios siempre van a ser dentro de su carácter moral de amor, ¿no? Obedecen. La ira es una respuesta al amor de Dios, decíamos, ¿no? Y ahora acá se ve esto, ¿no? Ahora, interesante la lección del día sábado, también menciona este texto de Deuteronomio 32:17, que quisiera comentar un poquito cuando dice que, hablando del pueblo de Israel, de cómo se apartaron de Dios en algún momento, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Acá se identifican a los dioses paganos como demonios, porque hay elementos, hay momentos en la Biblia en que se deja claro de que no hay otro Dios, solamente es Jehová. Los otros dioses no son dioses, no existen. Sin embargo, también aquí se muestra que esos dioses, que no son Dios, no son como el Dios de Israel, creador, eterno, todopoderoso, que son en muchos casos inventos humanos, pero hay algunos de ellos que detrás de esa figura inventada por seres humanos operan demonios. Entonces, hay un contraste muy claro en la Biblia respecto al Dios de Israel, un Dios justo, amoroso, y estos dioses paganos que actúan motivados por demonios, ¿no? Que finalmente detrás de ellos son los demonios que están tratando de dominar a las naciones, a los pueblos que están alrededor de Israel. Por lo tanto, entender este contraste de los dioses demoníacos que están alrededor de Israel con el Dios de amor y misericordia que está presente en la palabra de Dios y que se manifestó a Israel, es muy importante, ¿no? Para ver ese contraste. Las limitancias de estos dioses en realidad es terrible cuando uno los analiza, y que lo que hacían era ofrecerle un sacrificio que a veces no tenía respuesta, y casi nunca tenía respuesta. Quizás imaginariamente las tenían, pero estaban haciendo ese sacrificio. Pero el caso de Dios dice, él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Noten ustedes esta mezcla tan hermosa de justicia, juicio, misericordia. Salmo 33, estoy leyendo Salmo 35, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nuevamente esta unión, ¿no es cierto?, esta amalgama de lo que es la misericordia de Dios con la justicia, con la paz que actúa. Y Salmo 89, otro texto, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono.
misericordia y verdad van delante de su rostro. O sea, no tenemos dónde perdernos con un Dios así, que tiene esta amplitud, ¿no es cierto?, para esperarnos, llamarnos, convencernos, aún tomarnos de la mano y levantarnos, aunque sea una, dos o tres veces. Me gusta esta combinación de atributos que dicen que están en los cimientos y delante del rostro de Dios. O sea, Dios dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono, son las bases de su gobierno, vamos a decir, ¿no? Una metáfora que habla acerca de que Dios todo lo que hace como gobernador del universo es justo. Hay justicia. Él va a hacer juicio positivo, bueno. Y delante de él, dice, delante de su rostro, lo que él finalmente ejecuta como su voluntad, lo que él declara, está lleno de misericordia y verdad. Entonces, estos elementos de justicia, misericordia, juicio, verdad, muestran un Dios que actúa siempre en un contexto de un carácter moral, de amor. Y eso es lo que nos ayuda a entender esta mezcla interesante entre la justicia y el juicio de Dios, y su amor, su misericordia. Entonces, cuando decimos que la rectitud y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios, estamos hablando de que podemos confiar en Él. Todo lo que Dios va a hacer en su gobierno es justo, es algo correcto, adecuado. Y ahí me gusta mucho a mí pensar en eso, porque nosotros tenemos gobiernos humanos que no son justos, ¿no? Tenemos sistemas legales que no siempre actúan con justicia. Tenemos gente que deberían defendernos, ¿no es cierto? Y que a veces actúan con corrupción, ¿no? No siempre, pero vamos a decir que uno no puede confiar plenamente en la justicia humana. Pero Dios se manifiesta como un gobernador, un rey, que siempre va a actuar con justicia, con juicio. Podemos confiar en Él. Es el cimiento de su trono. Dios, nada de lo que hace Él va a estar rodeado de arbitrariedad o injusticia. Dios siempre va a actuar con justicia. Si vemos injusticia en el mundo, no es porque Dios la ha producido, sino porque este mundo de maldad se ha entregado al pecado. Está, digamos, influenciado por los enemigos de Dios, por los demonios. Pero las acciones divinas, nos asegura la Biblia, van a ser siempre regidas, siempre motivadas por su amor y su justicia. Fíjate que Jeremías, quizás enfocándonos en lo que estamos hablando, dice: más alabaré en esto al que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La verdad que, como escuchábamos esta interpretación, debemos confiar en Dios, porque Dios es un Dios justo. Salmo 92:15 dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Esta es una garantía que si algo Dios va a hacerlo justamente, con justicia, con misericordia, con amor. Y si algo nos pasa, nos sucede, es porque nosotros quizás estamos en un lugar equivocado. Dios es totalmente bondadoso y justo. Palabras que deberíamos tenerla muy presente en nuestra mente para actuar de acuerdo a eso también, ¿no es cierto?, con nuestros semejantes. Allí en Salmo 9:7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esta es una garantía, ¿no te parece? Por supuesto, y quizás para aquellos que no les gusta ver la figura de Dios como un juez, ¿no? La Biblia presenta a Dios como un juez no con una connotación negativa, como que si está dispuesto a destruir. Por el contrario, siempre que aparece Dios como juez, es una connotación positiva, porque Él viene a hacer justicia, viene a quitar la maldad, viene a poner las cosas en orden. Por eso es importante poder aprender a confiar en este Dios de amor, que siempre va a actuar con justicia
Y su juicio va siempre a favorecer a aquel que es justo, que ha actuado con justicia y que se ha amparado en la justicia divina. Es interesante mientras conversaba acerca de esto de la justicia de Dios, me acordé de Apocalipsis, mira qué cosa que se viene a la mente. Apocalipsis muestra 4 aspectos de este Dios: el Cordero, ¿no es cierto?, el sacerdote, el juez y el Rey de Reyes. Mira qué interesante, así mirándolo. Y esto es Dios mostrándonos de todas maneras y en todos sus libros lo que es realmente. Bueno es Jehová para todos, para con todos, Salmos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria, fíjate, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. La eternidad de Dios, pero en esa eternidad y en ese andar de Dios que uno desconoce en realidad, que siempre ha existido, está la misericordia, está el amor, está la justicia. Y lo interesante y lo que nos lleva a confiar en Dios es que ese carácter de amor y justicia es permanente. Dios puede a veces cambiar en cuanto a arrepentirse, en cuanto a actuar o reaccionar frente a ciertas actitudes nuestras, pero si hay algo permanente y constante en Dios, es su carácter. Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, la única razón por la cual nosotros no hemos sido consumidos a causa de nuestros pecados es porque Dios es constante en perdonar. Dios es constante en manifestar gracia, misericordia. Por lo tanto, podemos confiar en ese Dios que no cambia, que siempre manifiesta y siempre actuará para con bondad, ¿no? Entonces, esa fidelidad inquebrantable de Dios es la base para nuestra confianza, fue la base para el pueblo de Israel en su relación con el pacto con Dios, y es también la base para que nosotros podamos confiar y podamos aprender quién es Dios. Entonces, a diferencia de nosotros que de repente cambiamos, Dios no defrauda, Dios no cambia, Dios sigue siendo un Dios de amor, de misericordia y de juicio. Incluso cuando actúa en juicio, lo hace por amor, lo hace para poder librarnos del mal, para poder hacer desaparecer aquello que no es bueno para nosotros. Por eso es tan importante el poder ponernos de su lado y confiar en Él, para que nosotros podamos ser parte de aquel mundo sin destrucción y sin maldad que va a haber al final, ¿no? Incluso ese acto de destrucción final es un acto de misericordia y de amor de Dios, que tiene que ver con ese elemento de justicia o de ira que hablábamos la semana pasada, pero que finalmente va a desaparecer cuando ya el mal desaparezca del todo. Ya no va a ser necesario actuar como juez, porque ya no va a existir el mal, ya no va a ser necesario la destrucción, la ira, porque el mal habrá desaparecido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es lo que prima. Esta justicia, esta acción de juicio tiene que ver con este mundo de pecado y la intención divina de poder exterminar finalmente aquello que oprime, aflige a sus criaturas. La verdad de las cosas es que cuando uno habla del carácter de Dios, tú lo has mencionado, que es un Dios que no cambia, y por eso que no han sido consumidos. Cuando habla de su carácter es demostrar que lo que es Dios realmente, que Dios de amor, de justicia. Y justamente en el Santiago 1:17, hablando acerca de lo que estamos conversando, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, nos ratifican los textos que, a pesar de todo lo que hemos leído, de la situación que Dios opera y hace para redimir al ser humano, en realidad para buscarle el camino, endilgarlo hacia el camino de la salvación, es porque Él es un Dios que no cambia, que no hay sombra de variación, y su meta final es restaurar el carácter de Dios en el ser humano.
Entonces, si hay algo constante en el carácter de Dios, es su amor, su misericordia, su justicia, aquellas cosas que tienen que ver con su carácter de bondad, de amor, su carácter moral. Pero la Biblia nos dice que hay cosas que Dios no puede hacer, y eso es algo interesante, porque a veces nosotros tenemos la idea de que Dios puede hacer todo, ¿no? Dios es todopoderoso. Pero la Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué cosas no puede hacer Dios? Y ahí podemos leer algunos textos que se mencionan en esta guía de estudio y que muestran que lo que Dios no puede hacer es lo malo, ¿no? Por ejemplo, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, en el versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios siempre va a ser fiel, Dios siempre va a ser constante y no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, muestra que Dios, no, hay cosas que Él no va a hacer, que son contrarias, las cosas que son contrarias a su carácter. También la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. La Biblia dice que Dios no miente, Dios no es mentiroso, etc. Entonces, todas aquellas cosas que son injustas, aquellas cosas que son contrarias a su ley moral, Dios no las va a hacer, ¿no? Porque son contrarias a su misma esencia, a su mismo carácter, ¿no? Dios no se va a negar a sí mismo. Por lo tanto, Dios es constante, Dios es inmutable en cuanto a su carácter, en que Él siempre va a actuar con rectitud, con amor, con justicia, pero Él nunca va a actuar con pecado, con mentira, con engaño. Hebreos habla acerca de esto también, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar su abundante, o mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, mira, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Este es un texto maravilloso para reforzar la idea que Dios no cambia y que Dios va a hacer todo lo divinamente posible, voy a decir así, para llevarnos al cielo. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor y la justicia de Dios, vemos que en Dios hay un hermoso equilibrio, una hermosa constancia de demostración de su amor, de su justicia, y que podemos confiar en que todo lo que Dios hace es justo. Algunos dicen, pero ¿por qué algunas cosas que pasan son injustas? Bueno, vamos a ver después que no es Dios el que las hace. Vamos a estudiar, creo que es la siguiente lección. Vamos a ver de dónde viene lo malo, las cosas malas. Pero la Biblia nos deja claro que todo lo que Dios hace es justo. Lo que Dios hace es bueno. Porque Dios no es injusto, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede actuar en contra de lo que Él mismo ha establecido. Quizás un tema que es complicado. He escuchado una canción, una frase que decía, tú Señor estabas en el principio. Me quedó sonando eso de principio. Porque para mí Dios no tiene principio, pero ¿qué dice Salmo? Mira, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La eternidad de Dios actuando en base a qué, a lo que quiere Dios para nosotros. Hay un texto de la Biblia que quizás, y otros también, que nos hace pensar un poquito diferente acerca de Dios, porque hemos hablado de un Dios que no cambia, que permanece en el tiempo, pero dice Éxodo 32:14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios se arrepiente. ¿Qué es lo que está contando, diciéndonos aquí en la salida, o sea, en este pueblo que se está organizando como pueblo de Dios? Bueno, hay varias partes en la Biblia donde aparentemente Dios cambia de opinión, ¿no? o se arrepiente de lo que iba a hacer. Vemos que
hablábamos que Dios es constante, que Dios no cambia, pero aquí encontramos una manera en que Dios cambia, que Dios se arrepiente. Ahora, el arrepentimiento de Dios tenemos que entender que no es como el nuestro. Nosotros nos arrepentimos porque hacemos cosas malas, ¿cierto? Claro. Pero no es que Dios diga, me arrepiento, me equivoqué. No es que Dios diga, me equivoqué. Porque Dios siempre lo que va a hacer es lo justo, lo correcto, como hemos estado hablando. Cuando Dios se arrepiente, es porque Él cambia su manera de proceder en virtud a el cambio de actitud que puede haber en las criaturas. El arrepentimiento que exista. Exacto. Por ejemplo, lo que comentábamos sobre Jonás. ¿Recuerda usted que hablamos Claro. en algún momento de Jonás? Y Jonás, cuando lo envía Dios, ¿no es cierto?, a predicar a Nínive, dice, anúnciales que de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios en ese momento? Destruir la ciudad, aplicar juicio. Pero cuando el pueblo de Nínive se arrepiente, Dios dice, bueno, me arrepiento, no voy a aplicar ese castigo. Entonces, ¿por qué hubo un cambio en la actitud de Dios? ¿De manera arbitraria, antojadiza? No, porque el pueblo de Nínive se arrepintió. Hubo algo que motiva que Dios diga, ok, bajo estas circunstancias ya no voy a hacer lo que me había decidido, voy a hacer otra cosa. Algo similar ocurre aquí en Éxodo. En Éxodo capítulo 32 está todo esto del becerro de oro que el pueblo está adorando. Y Dios le propone a Moisés destruir al pueblo y hacer de Moisés una nueva nación. Pero Moisés intercede. Dice, pero Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué va a decir los demás pueblos? No, y comienza él a mostrar que no era lo mejor, ¿no? Claro. Hemos hablado de este texto que aparentemente quizás Dios estaba probando a Moisés, ¿no? No sabemos. Pero aún así, la Biblia expresa de que Dios está declarando que va a hacer algo, pero después se arrepiente de hacerlo. ¿En virtud a qué? En virtud a la intercesión de Moisés. En virtud al compromiso de Moisés. Moisés dice, mira, no, déjeme a mí, hagamos algo, perdona al pueblo, comencemos de nuevo. Hay una intercesión que motiva un cambio en la actitud de parte de Dios. Entonces, la Biblia presenta el arrepentimiento divino como un cambio de actitud frente a la respuesta humana. Ese es el arrepentimiento de Dios. No es que Dios se haya equivocado, sino que frente a algo que Él se ha propuesto hacer y debido a la reacción de la criatura, Dios decide cambiar de curso de acción. Ese es el arrepentimiento. Ahí en Jeremías, fíjate el ejemplo, pensando en lo que estamos conversando, muestra Jeremías 18:4 en adelante, se muestra la vasija de barro que él hacía o había hecho, ¿no es cierto? Se echa a perder de su mano, pero luego el texto dice que volvió otra vez a hacerla de nuevo y la hizo una vasija realmente extraña, hermosa. Pero el texto 10, versículo 18:10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. O sea, leamos todo el contexto en realidad, pero ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Dios, cuando se arrepiente, es porque quiere que la persona tome otro camino. O sea, Él sabe la consecuencia del camino que llevo. Y me dice, cambia. Y Él sabe que ese va a perdición. Cambia, toma este otro sendero. Voy a decir así un ejemplo muy práctico. Ese camino, allí hay lobos, hay fieras, hay escorpiones. Toma este otro que está listo para que tú llegues a un lugar mejor, lo pases bien, te voy a acompañar, te voy a bendecir. ¿Qué pasa entonces si yo sigo por el camino equivocado? ¿Dios se arrepintió o qué pasó? O sea, vemos aquí que finalmente Dios dice, mira, yo voy a hacer esto, pero si tú haces esto otro, yo haré esto otro. Entonces,
se habla acá entonces de algo que tiene que ver, o que las acciones divinas de alguna manera están condicionadas a la respuesta humana, algo que hemos dicho a lo largo de este trimestre. Dios tiene su propósito, sus voluntades perfectas. Sin embargo, Dios sabe que en determinado momento, debido a nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Dios va a tener que quizás adaptar, ajustar esos planes a fin de poder cumplir sus propósitos, quizás no de la manera ideal que hubiese él querido, sino a través de esta interacción que hay entre la acción divina y la acción humana. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, es porque Él tiene acciones que están condicionadas a las respuestas humanas. Y si esas respuestas humanas no permiten cumplir las condiciones de lo que Dios quería hacer, entonces va a significar que Dios va a tener que buscar otro rumbo de acción, ¿no? Y eso la Biblia llama, bueno, Dios se arrepiente de hacer esto y hace esto otro. Pero es un cambio de rumbo de acción en virtud de la respuesta humana. Dice 1 Samuel 15, 29, además, Él, que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿En qué contexto está esto? En el contexto de que si el camino que estoy tomando es el que Dios quiere, no hay problema de arrepentimiento, no hay problema de enojo, Dios no va a cambiar. Pero ¿quién cambia? Es la decisión que nosotros tomamos en algunos sentidos. Ahora, nosotros tenemos que dejar aferrarse, o dejar el incentivo que nosotros debemos aferrarnos al amor y la justicia de Dios, porque esas siempre van a ser rectas, van a andar siempre lo mejor para nosotros. Allí en el libro de Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, y está refiriendo al Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, ¿qué está diciendo el texto? ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, tomen este camino, amen al que quizás odien. Yo una vez conté el incidente de una persona, teóloga aquí de esta institución, que odiaba a una persona, pero la odiaba a muerte. Y un día se lo pusieron en el mismo dormitorio donde él estaba. Tú sabes que antes se designaban los dormitorios acá, estuvimos participando de eso. Y él me contaba hoy día, mira, lo que hice fue comenzar a orar por él, y orar por mí. Hoy día somos excelentes y muy buenos amigos. Eso es lo que Dios puede hacer en el corazón, cuando nosotros nos entregamos a Él y le decimos, Señor, cambia mi actitud, cambia mi manera de ser. Quizás soy grotesco, no actúo de acuerdo a tu voluntad. Por favor, actúa en mí. Que tu misericordia actúe en mi vida y yo pueda compartir con otros esa linda misericordia que tú tienes conmigo. Son desafíos, ¿verdad? Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.